soldados y un soldado creo que de América y un avión creo que de American Airlines con 65 pasajeros se estrella en el aire. Como dijeron en la tarde en las noticias, no hubo sobrevivientes. Y hoy vemos la incertidumbre de los que se fueron ilegalmente para los Estados Unidos y los están deportando. Y esa incertidumbre de los que de pronto vendieron motos, empeñaron casas, se endeudaron para meterse por lo que llaman el hueco. Centroamérica, México y luego pasando a Estados Unidos. Y hoy los están deportando. Hoy vemos la incertidumbre que hay cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envía militares a la frontera con México, pero esta semana Vladimir Putin, que es el presidente ¿de dónde? De Rusia, le dice a México: cuente conmigo para lo que sea. Hoy vemos cómo en Irán dice que su plan es destruir a Israel y borrar del mapa a la nación hebrea. Hoy vemos cómo en el Medio Oriente los chiitas están atacando aún barcos comerciantes de los norteamericanos y europeos. Hoy vemos cómo en el país, lo que estamos viviendo aquí más cerquita en el Catatumbo, cómo esa guerra que hay entre las disidencias de la FARC y el ELN ha arrojado más de 40.000 personas desplazadas, más de 12.000 que no han podido salir, que están confinadas, y dicen que van más de 100 muertos. Lo mismo está ocurriendo en el Chocó. Hoy vemos las afectaciones de la guerra y la violencia en la zona rural, en la periferia del Bajo Cauca, en límites con el sur de Córdoba, en límites con el sur de Bolívar. Hoy vemos cómo el mundo y nuestro territorio está en crisis y en una situación difícil, adversa. Hoy vemos que hay un sinsabor en todas partes. Tenemos amenaza de una nueva pandemia. Y hoy están saliendo noticias que las vacunas que se pusieron cuando la pandemia no estaban totalmente aptas para las personas y que eso está generando unas consecuencias. Hoy podemos decir que estamos en un mundo sin esperanza. Hoy podemos decir que estamos en un mundo desesperanzador. La economía en el país viene en declive. Vemos que el Twitter del presidente hace unos días a las 3 de la mañana casi hace que más de 300 empresas de Colombia que exportan cosas hacia los Estados Unidos hubieran quebrado. A tal punto que hoy hay más de 1.000 personas que trabajan en cooperación internacional que ya les llegó la carta donde le dicen su contrato hasta aquí llega. Así tengan contrato firmado hasta el 31 de diciembre, ya les llegó la carta. Porque en esos contratos con la USAID hay una cláusula que dice que está sujeto a los recursos del gobierno de los Estados Unidos, a los recursos del gobierno federal. Y el gobierno federal suspendió los recursos por 90 días. Hoy vemos entonces cómo la economía está cediendo. Y hoy podemos decir que estamos en un mundo de desesperanza, en un mundo difícil, en un mundo complejo. Pero es en estos mundos complejos donde decimos, la Biblia nos dice que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Y el mundo estaba lleno de pecado cuando Noé, y el Señor dice que Noé halló gracia delante del Señor en un mundo convulsionado de pecado, de muerte, de violencia, pero un hombre halló gracia delante de Dios. Y aún en medio de todas las dificultades hay hombres que hacen actos de fe. Yo no tenía a Noé de primero en estos actos, voy a mencionar más o menos 3 o 4. Si usted de pronto se recuerda a otro, lo menciona y lo podemos recordar. A Noé le dice el Señor en Génesis capítulo 6, en el verso 14, le dice: la tierra está llena de violencia. Voy a raer la tierra, está allá. Hazte un arca de madera de gofer. Y todos conocemos la historia. Dios, cansado de la violencia de
humanidad dice, voy a barrerlos a toditos. No voy a dejar ni siquiera al gato. Todo mamífero, todo reptil, toda ave, todo ser que camine sobre la tierra morirá. Esa fue la declaración de Dios. Pero Noé halló gracia. Y hay un asunto, y es que Dios le dice a Noé que se prepare un arca, que construya un barco en tierra. Si hay un acto de fe, es la decisión de Noé de ponerse a construir un barco, de ponerse a construir un arca en tierra, lejos del mar. Y sobre todo porque la promesa o la profecía o el edicto de Dios era: voy a hacer que llueva. Si a usted le dice Dios hoy que estamos en este verano tan bravo, voy a hacer que llueva, usted dice, chévere, porque ya usted sabe que llueve. Porque los primeros días de enero llovió. Pero en ese momento, cuando Dios le dice a Noé, haz un arca, no había llovido. Y ese acto de fe de Noé provoca un milagro sobrenatural, un milagro sorprendente. Y es que se salve un puñado de hombres y mujeres para darle continuidad a la especie humana, e igualmente un puñado de reptiles, mamíferos y aves. Como le dijo Dios a Noé, de 2 en 2, mételos en el arca. Es un acto pues de fe hacer cosas que son ilógicas. Los actos de fe, no le busquen lógica. Lo primero que tiene el hombre y la mujer de fe es que no se mueven por vista. No nos movemos por la lógica. La lógica no aplica en la fe. Aunque le digo algo, la fe es lógica. Todos los científicos tienen que ser unos tipos de fe. ¿Usted qué es ese tipo que se inventó el primer avión? Ese tipo tenía fe, pensaba que un poco de palo iban a volar. Tenía fe, tenía convicción. Ahora bien, mis amados, en la Biblia nos encontramos un pasaje, vamos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 38. Este era el primerito que yo tenía, pero como empecé con la historia de Noé, Juan, capítulo 11, versículo 38 al 41. Ahí nos encontramos una historia que dice, ¿qué título? Esta tiene un título allí que dice Resurrección de Lázaro. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Esta es una historia muy conocida. La historia de Lázaro, la resurrección de Lázaro. No es un acto de fe e ir a destapar una tumba con un muerto que lleva 4 días sepultado. Es un acto de fe creer que alguien que ya se lo está comiendo el gusano, que lleva 4 días de descomposición, se vaya a levantar. Pero cuando nosotros hacemos un acto de fe, nosotros movemos la mano poderosa de Dios. Alabado sea su nombre. Si no hubiesen quitado la roca, si no hubiesen quitado la piedra, ¿saben algo? Siempre en los milagros de Dios es necesario que haya un aporte de nosotros. El único momento en que nosotros no aportamos fue en la creación. Ahí todo lo hizo Dios, todo.
Pero hoy, si usted quiere que Dios le haga un milagro, usted tiene que hacer un acto de fe. Marta y María, las hermanas de Lázaro, las que estaban allí con ese dolor de un ser querido. Usted sabe lo que le duele a un familiar cuando le toca exhumar el cuerpo de su pariente. Que le dicen, no, tenemos que sacarlo porque hay que hacer un examen, porque hay que hacer una verificación, porque hay que hacer un nuevo peritaje. Usted ha visto cuando en las bóvedas se va a extraer los huesos del difunto. A los 4 años creo que es. ¿Es a los 4 años? A los 3, 4 años cuando van a sacar, todavía vemos a parientes llorar allí cuando sacan. Ahora imagínense a Marta y a María, que hacían nada más 4 días habían sepultado a su hermano Lázaro. Pero cuando nosotros vamos a hacer un acto de fe, nosotros no miramos la lógica. Cuando vamos a hacer un acto de fe, nosotros no miramos la lógica de la naturaleza, no observamos lo natural, porque Dios está sobre lo natural. La naturaleza misma obedece a Dios. Dios tiene poder, dominio y control sobre todo lo que existe sobre la tierra, debajo del mar, debajo de la tierra y aún en los cielos. Todo está bajo el dominio de Dios. Y Marta y María y los que con ellas estaban, porque también eran locos los manes que se pusieron a mover esa piedra. Me imagino a Marta, ayúdenos a quitar esta piedra. Un acto de fe. Ese acto de fe de Marta y María de hacer quitar la roca llevó a que la humanidad viera uno de los milagros más sorprendentes de la historia de nuestra humanidad. A tal punto que hoy es recordado, a tal punto que ese acto de fe de Marta y María es predicado y anunciado por todo el planeta. Cuando hacemos un acto de fe y provocamos el mover de la mano de Dios, nosotros anunciamos la grandeza de nuestro Señor. Amén. Cuán difícil es de pronto hacer un acto de fe. Cuán difícil de pronto es creer que Dios va a hacer un acto de fe, que Dios va a hacer un milagro sorprendente. Otro milagro, otro acto de fe lo encontramos en el libro de Esther, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 4. Allí encontramos a la reina Esther. Conocemos la historia. Había un edicto, había un decreto, había una ley que decía que los israelitas debían quedarse quietos cuando los fueran a matar, que no se podían defender. Dieron un día para que los mataran a todos. Pero Esther, en un acto de fe, tomó la decisión de entrar a la presencia del rey. Y nos dice la escritura en el libro de Esther que ella no tenía, a pesar de ser la reina, no podía entrar a la presencia del rey si el rey no la llamaba. Que si entraba a la presencia del rey sin haber sido llamado, la iban a matar. Tenían que matarla. Eso decía el decreto. A menos que el rey le extendiera el cetro. Es decir, a menos que hallara gracia delante del rey. Pero qué riesgo el que tenía que asumir Esther. Qué riesgo el que tenía que asumir la reina Esther. Entrar a la presencia del rey sin haber sido llamada. Pero ¿saben? Nos dice la Biblia que esta mujer convocó a la nación a oración. Entraron ayuno y oración. Ayuno y oración. Y luego de los días de ayuno y oración, ella dispuso entrar donde estaba el rey. Y dicen que cuando entró al salón, el rey la vio donde venía. Yo me imagino que usted iba más asustada que un burro embarcado en canoa. Esa mujer debía ir con miedo,
porque sabía que su vida estaba en peligro. Pero ¿sabes algo? Cuando tú conoces al Dios que tú tienes, cuando tú conoces quién es el Dios que te respalda, tú vas a la presencia del rey, tú vas a la presencia del bandido, tú vas donde tengas que ir, porque el Dios de los cielos te defenderá y te dará gracia y te librará aún de la muerte misma. ¿Sabes algo? Esther iba con miedo, y el miedo es inherente al ser humano. Nos da miedo, y el miedo no es pecado. Usted sabe qué hizo Jesús la noche antes de ser capturado. Estaba asustado. Señor, si es posible, líbrame de este trago. Estaba preocupado. Dice la Escritura que su sudor y sus lágrimas eran como sangre. Sabía lo que venía para encima Jesús. Esther sabía a lo que se arriesgaba a presentarse a la presencia del rey. Pero ¿sabes? Cuando nosotros hacemos la oración a Papá Dios, cuando nosotros extendemos el clamor a Papá Dios y le pedimos que nos respalde y nos acompañe en el marco de su propósito y su plan, podemos ir donde sea, mi amado hermano. Podemos ir donde nos llamen, donde haya que ir, a la entrevista de trabajo, monte el proyecto, vaya y haga la gestión. ¿Sabes? Dios respalda esos actos de fe. Un acto de fe, ¿sabe cuál es? Cuando tú vienes de una vereda, de estudiar allá en una vereda y quieres entrar a una universidad, ¿sabes cuál es un acto de fe? Tú orar y ir a presentar ese examen. Eso es un acto de fe. Esther se presentó delante del rey. El rey extiende el centro y le dice: ¿a qué quieres, mi reina? Hasta la mitad del reino te daré. Y a la final ella le contó lo que estaba sucediendo. Y sabemos cómo terminó todo. Mire lo que es Dios cuando va a respaldar un acto de fe. No se podía quitar la ley que había para que mataran a los israelitas, a los hebreos. No se podía abrogar la ley que el rey había manifestado. Pero ¿saben qué sí se podía? Sacar otra ley. Y entonces el rey le dijo a Esther que hicieran su propia ley. Háganlo. Y aquí está el anillo para que sellen. Y hicieron su propia ley. ¿Saben qué dijeron en la propia ley? Déjenos defender. Miren, la ley no decía que mataran a los que iban a matar a los hebreos. Déjenos defender. Por eso es que ese pueblo, a pesar de todo lo que digan, ese pueblo es un pueblo berraco. Ellos dijeron: déjenos defender, rey. Y el rey dice: si es lo que ustedes quieren, hubieran podido sacar una ley que decía que todo el ejército los iba a cuidar. Y el rey y el ejército los hubiera ido a cuidar, porque era una ley. Pero ellos dijeron: no, déjenos defender. A ver quién es el que viene. Un acto de fe. Los actos de fe hacen que las cosas que parecen imposibles puedan ser posibles. Dios va acomodando todas las cosas. ¿Saben? La reina Esther logró reemplazar el edicto. Pero hay otro texto. En Mateo capítulo 9, versículo 20 al 21. En este texto, ¿está por ahí? Mateo capítulo 9, verso 20 y 21. Esta es una historia muy conocida. Es la historia de aquella mujer que tenía flujo de sangre. ¿Cuántos años? 12. 12 años llevaba una mujer con flujo de sangre. Podría decir uno hoy que esa mujer tenía un cáncer en la matriz. Y usted sabe lo que significa que le den un diagnóstico de cáncer. Esa mujer se había gastado todos sus recursos, toda su plata, aún la tenían por inmunda, con ese flujo de sangre allí. Pero ella tenía una fe inquebrantable. Y cuando ella oyó hablar de Jesús, dijo: si yo toco el borde del manto de Jesús, yo voy a ser sana.
a tocar el borde del manto de Jesús. Mire, no es un acto de fe. Usted le puede haber ido a todos los médicos. ¿Cómo es que se llama el hospital de Medellín? Que usted vaya a Pablo Tobón, al San Vicente. Que usted diga, no, son los médicos del San Vicente, son los médicos de Pablo Tobón. Fama tienen. Y son buenos médicos. Pero después de que ellos digan, no, aquí no hay más nada, échalo para la casa ya. Llévelo para la casa para que muera tranquilo. Así estaba esa mujer ya desahuciada. Pero esa mujer, después de que todos los médicos la desahuciaron, dijo, si yo toco el borde del manto de Jesús voy a ser sana. Y aún con toda su enfermedad y su dolencia, Jesús iba apretujado del montón de gente, y ella se metió entre medio de la gente y empujando y abriéndose espacio hasta que tocó el borde del manto de Jesús. Y dijo Jesús, ¿quién me tocó? Y iba apretado de mucha gente. Le dicen los apóstoles, Señor, dentro de tanta gente, no sabemos, alguien me tocó porque salió poder de mí. Dice la Escritura que de inmediato el flujo de sangre se interrumpió. Y esta mujer no solo fue sana con ese acto de fe de tocar el manto de Jesús, sino que fue salva. Recibió dos milagros: sanación y salvación. Un acto de fe. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué acto de fe hago? Un acto de fe es venir a esta iglesia o ir a una iglesia. Un acto de fe es decirle a alguien, ore por mí que tengo esta dificultad. Un acto de fe es arrodillarse aquí frente al altar y pedirle al Señor una situación. Un acto de fe es cuando el pastor, el predicador, el que está al frente, cualquier persona le dice, ven que quiero orar por ti, tú te levantas y inclinas tu rostro para que oren por ti. Eso es un acto de fe. Un acto de fe es presentar el problema, la dificultad delante del Señor. Pero muchas veces queremos que Dios nos haga un milagro, pero acostados en la casa. Señor, yo quiero que tú me ayudes a conseguir un empleo. Abrieron una convocatoria, pero ya están necesitando trabajar. Vaya, desolados. No tengo para mototaxi. No. Mira, ve, háblate con... No, porque esa señora es más brava. Ve, háblate con Frenor, que se más... No, mira que te toca trabajar. Entonces, hay veces van obligados. Le dan el trabajo que le toca trabajar allá en aquel sector. No, en esas horas. Y eso es todo el día. Eso ocurre, ¿no? Parece chiste, pero ocurre. No, para que usted trabaje ayudando en una casa de familia, una muchacha. Y me toca lavando ese copo. La gente está pagando. Y me toca. Y te toca. Yo digo que esas mujeres que trabajan en esos CDI son unas berracas. Lavando popó de bebé todo el día. Berraquísimas. Esas mujeres tienen un corazón. Muchas veces nosotros los papás que llevamos niños a esos CDI no agradecemos el amor que esas mujeres le daban las politas a nuestros hijos. Muchas veces a uno es y le dan asco. Pero saben, cuando nosotros damos el acto de fe, hacemos esas cosas difíciles. Como dijeron los hebreos en el libro de Esther, déjenlo defender. Déjenme yo atiendo a los niños. Déjenme yo voy a limpiar plátano. Déjenme yo voy a echar la tierra. Déjenme yo voy a hacer eso. Déjenme yo con aquello otro. Déjenme hacer el trabajo. ¿Sabe algo? Yo quiero terminar con una historia, un acto de fe que está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30. Dice la Escritura, si no me falla la memoria, Pablo y Silas estaban presos. Estaban presos. Estaban orando y cantando a medianoche. Allá en la oscuridad estaban con gritos, con cadenas, amarrados. Así como los que habían, los mandaron de allá de Estados Unidos, porque estaban en la mazmorra en el mar.
al fondo. Y dice que hubo temblor. Y dice que el carcelero se asustó. Y el carcelero asustado se iba ¿qué? Sí, señor. Dice la Escritura: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Capítulo 16, versículo 30. Después de toda la situación, él dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero terminar con este acto de fe. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es un acto de fe el que usted hace cuando usted se toma la decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Es un acto de fe que no solo repercute en ti mismo, sino que se extiende a tu familia. Es un milagro, porque la salvación es un milagro que Dios hace con nosotros, que no solo nos arropa a nosotros, sino que arropa a nuestra familia. Un acto de fe. ¿Cuántos actos de fe has hecho? ¿Cuántos actos de fe has hecho? ¿Cuántos actos de fe has podido realizar en tu vida? Hoy estamos en un culto de oración. Estamos en un culto de testimonios. En un culto donde nosotros contamos aquellas cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Aquel carcelero tomó la decisión de recibir a Jesús esa noche en su corazón. Y esa misma noche, él y su familia recibieron la salvación y la vida eterna. Hoy Dios sigue siendo el mismo de estas historias que acabamos de mirar, de estos relatos que nos cuenta la Biblia. Hoy están las enfermedades a la luz del día, pero Dios sigue sanando cáncer, sanando sida, sanando lupus, sanando corazones, curando infartos. Dios sigue preveniendo todo tipo de enfermedades. Hoy siguen dando edictos de muerte, y Dios sigue, como en el tiempo de Esther, sacando edictos de liberación y de libertad y de vida y de protección. Yo les pregunto en esta noche: ¿cuál situación tienes hoy que tú quieras que Dios actúe a tu favor? Esther quería que salvaran a la nación. Noé quería que se salvara a la humanidad. Aquella mujer quería ser sana del flujo de sangre. Aquel carcelero quería tener lo que tenían aquellos dos hombres que estaban cantando y orando en la cárcel, encadenados. ¿Tú qué quieres? Hoy le pregunto, mi hermano, ¿qué quiere usted? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es esa dificultad? ¿Cuál es ese milagro que usted quiere que Dios le haga hoy? ¿Cuál es eso que usted desea que Dios actúe a su favor? Hoy el mismo Dios de Sara, el mismo Dios de aquel carcelero, el mismo Dios de Esther, el mismo Dios de Noé, es el mismo Dios que alabamos y exaltamos en este lugar. Es el mismo Dios. ¿Qué es un acto de fe? Sino una acción que no tiene en cuenta la lógica.
Vamos a orar. Yo quiero orar. ¿Quién en esta noche? Yo voy a hacer el llamado y lo voy a hacer concreto. ¿Quién en esta noche quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Levanta tu mano como acto de fe y yo voy a orar por ti. ¿Quién quiere recibir a Jesús en esta noche? Levanta tu mano que yo quiero orar por ti. Grande y poderoso es el Señor. Gracias. Dios te bendiga, hijo. ¿Quién más quiere recibir a Jesús en esta noche? Quien levanta tu mano que yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. ¿Quién quiere recibir a Jesús? No sabemos lo que puede ocurrir de aquí para afuera, pero sabemos que Dios va a hacer el milagro en esta noche. Cuando acá ponte de pie, porque yo quiero orar por ti. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios responde a las oraciones de los papás? 30 años orando para que el hijo mío se convirtiera al Señor. 30 años orando para que el hijo se convirtiera al Señor. Dios es bueno para siempre y escucha nuestras oraciones. Gloria a Dios. ¿Sabe algo? Yo sabía esto. El Señor me lo había dicho. El Señor me lo había dicho. El milagro más grande que hay es la salvación. Porque de todas maneras, mi hijo es un milagro porque Dios le sacó la vida. Este es por el que estábamos orando cuando tuve el accidente el año pasado. Pero el milagro más grande que Dios me ha hecho es esta oración en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Hijo, repite después de mí: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Y te pido en esta hora que me ayudes a llevar una vida como tú quieres. Te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Ayúdame, porque solo no puedo. Te doy gracias por tu amor y misericordia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amor mío, vamos a orar. Yo creo que la iglesia extienda su mano para acá. Vamos a orar. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Este es el milagro más grande. Aleluya. Amado Dios, te doy gracias porque eres bueno y bueno en gran manera. No hay Dios como tú. Gracias, Señor. Cada día, Señor, me doy cuenta que no hay nada mejor que servirte. Señor, en esta hora presento a mi hijo, Señor, Johari, delante de tu presencia. Te doy gracias por su vida, por su corazón alegre y contento. Te doy gracias porque es un joven, Señor, con un corazón lleno de amor para dar. Y hoy, cuando ha entregado su corazón a ti, sé que todo esto lo potenciará, Señor. Señor, lo presento ante ti como sacerdote y padre de este joven, Señor. Lo bendigo con toda bendición de lo alto. Señor, derrama de tu espíritu sobre su vida. Ayúdalo como me has ayudado a mí. Fortalécelo cada día. Llénalo de tu presencia. Envía ángeles que estén con él y caminen con él. Líbralo de las trampas del enemigo. Señor, en esta hora lo has lavado con tu sangre preciosa y has quitado todo pecado e inmundicia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Lo dejo en tus manos, mi Señor. Amén. Amén.